Eh, Hola, buenas tardes. Hoy es el miércoles 17 de marzo de 2023 y en esta edición del Seminario de Física y Cómputo invitamos a el maestro en ciencias Benjamín Castillo Morales, quien es egresado de la Facultad de Ciencias como físico y luego con un posgrado en la ESIME del Politécnico Nacional. El tema de su plática es la importancia del método SAGD en la extracción de petróleo pesado y superpesado. Agradecemos al ponente el haber aceptado dar esta plática y le damos la palabra. Adelante, Benjamín. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a presentar. Ok. ¿Se logra ver? Bueno. No, todavía no se ve. No se ve. A ver, perfecto. No, porque está ahí abajo la parte de compartir pantalla, ¿no? Y luego eliges la... ¿no? Sí. A ver, creo que ya. A ver. ¿Se logró ver? No, seguimos, te seguimos viendo. No, pues. Bueno, esperamos un momento mientras Sí. Benjamín pone su pantalla. Sí, lo que pasa es que... No, todavía no, ¿verdad? No. Perdón. Es La que... pones compartir pantalla y buscas en los, bueno, te aparecen ahí las ventanas que tienes abiertas, o eventualmente puedes poner la pantalla entera y va a aparecer todo lo que está en tu escritorio. Sí, lo que pasa es que en Mac es poco diferente, quién sabe por qué. Perdón. Perdón, ahorita ya queda. Sistema. No, ¿verdad? No, sigo sin. Perdón. Es que tenemos ahí la dificultad de la computadora. Bueno, perdón, es que me podría cambiar mejor de computadora. Es que creo que Sí, sea. si quieres, te esperamos un rato. Entonces, Sí, bueno, para los que están oyendo acá, pues tenemos un problema con compartir pantalla del ponente, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es hacer su presentación en otra computadora, que creo que de ahí ustedes están viendo. sí. Un Pues minuto. bueno, hablo sobre Benjamín, pues él es egresado de la Facultad de Ciencias. La tesis la hizo sobre fenómenos geofísicos, que son ondas internas, ¿no? Y luego la maestría la realizó en el ESIME del Politécnico y lo que va a presentar, pues justamente es el tema que ha desarrollado durante la maestría. Sí, Entonces esperamos un momento a que se resuelva el problema. sí, por favor. Ya, unos minutos. Uh-huh. Mientras, bueno, esperamos aquí, ¿no? Sí.
Ujú. Bueno, Sania Sofía López dice buenas tardes. Bueno, buenas tardes también a ella por haber, bueno, haber venido a ver la plática. Y esperamos unos momentos mientras Benjamín cambia de computadora para poder hacer su presentación, que es el problema que tiene en este momento. Entonces, esperemos un par de minutos, ¿no? Que se resuelva y ya comenzamos, ¿no? Sí. Sí, unos minutitos, por favor. Ay, ay, es que el problema aquí no tengo mucha experiencia aquí con tema operativo de Mac, entonces ahí está el problema. Uh-huh. Creo que ya. Perdón, ya. Sí. Perdón, ya es que no puedo. Esperemos un momento, ahorita Benjamín se va a cambiar de computadora, ¿no? Y empezamos ya, porque tiene problemas con compartir pantalla, ¿no? Esperemos, ahí está, aquí está. ¿Y Benjamín? Sí, perdón. Ahora sí creo que ya. Ok. Pero no. Ay, no puede ser. Mira. Ay, perdón, es que no sé por qué no me deja, no me da acceso a poder compartir pantalla. Déjame ver aquí, yo no. Opciones avanzadas, de opción compartir. A ver, voy a poner que a varios participantes. No, a ver, vamos a ver aquí. Si pongo varios participantes, comparta pantalla, entonces, a ver, fíjate, intenta. Sí. ¿No? ¿Pero por qué no me deja? A ver, Sí, me da un montón de lata esto de. a ver si pones, a ver, intenta otra vez, a ver si te permite. Sí. De hecho, se puede tener acceso. Pues es que no me deja. Y entonces, en la otra computadora, entonces, ¿qué pasa? Dice que tengo que actualizar, pero no me deja actualizar.
Bueno, Ahora, mira, lo que podemos hacer es, ¿por qué no me mandas por correo tu presentación, si no es muy pesada, y yo la presento desde aquí? sí, por favor. Sí, mándamela. Sí, Pues perdemos un rato, esa es la manera como vamos a resolver esto, ¿no? Él tiene problemas de compartir pantalla, entonces yo lo que voy a hacer es yo la presento, ¿no? Y cuando él me diga que le cambio, pues le cambio, ¿no? sí. Entonces, disculpen, ¿no? Ya, ¿Ya? ya se lo envié. Vamos a ver aquí. Y falta que me llegue nada más. ¿Me la mandas a gruiz@unamx o a cuál? Sí, ese. Porque tengo otra gruiz arroba, a ver, que no la he recibido todavía. Un momento, entonces. Ah, sí, aquí está. Tengo aquí la presentación. Déjame nada más que aparezca, la descargo y la presento. Y tú ya me vas diciendo cuando haya que cambiar. Sí, muchas gracias. Sí, nada más permíteme porque tarda un poquito en que aparezca, ¿no? Ahí está. A ver, ya está. Entonces, aquí es descargo. Voy a descargar. Ahí está. Entonces, voy a poner descargas, plantilla de petróleo. Un momento, ya está. A ver, plantilla de petróleo. Abro con Adobe. Ah, espera un momento, que estoy. Ahí está. Entonces, voy a comenzar a compartir. Entonces, aquí Sí, es plantilla de petróleo. Ahí está. Entonces, ahora sí ya puedes empezar a decir que. sí. Bueno, aquí está procesando. Ah, no logro verlo todavía. Ahí está. Bueno, ya, está bien. Ya. Perdón, muchas gracias por la espera y también perdón por aquí problemas técnicos de que mi poca experiencia ahí con Mac, entonces no sé cómo compartir pantalla desde aquí, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar con esta plática del Seminario de Física y Cómputo, el cual va a consistir la plática en la importancia del método de SACDI en la extracción de petróleo pesado y extrapesado. ¿Puede cambiarle, por favor? Sí, a la siguiente. Ahí está. Sí. Muy bien, entonces un poco la agenda de qué vamos a ver ahorita. Vamos a ver qué es el petróleo pesado y extrapesado, los nuevos retos y procesos de extraer petróleo, el conjunto experimental, el cual va a hacer lo que, lo que nosotros propusimos y encontramos como un nuevo método del, de ya método ya implementado de por sí, que es el SACDI. Y aquí vamos a encontrar algunos aspectos que son muy importantes en la mejora de este método para poderlo ser mucho más factible, mucho más económicamente factible y también no solamente económico, sino también energéticamente posible con respecto a las leyes de la física. Eso vamos a explicar un poquito.
Y al final vamos a ver un poco de la inyección de vapor en cámaras inicialmente saturadas de aire. Y también aquí como un punto dentro de la agenda del punto 4, vamos a ver también un poco de las que nosotros utilizamos, no solamente saturadas de aire, sino también de petróleo, para ver más o menos cómo es que cómo es también esta evolución. ¿Puede cambiarlo, por favor? ¿Sí? Bueno, primero, los colaboradores, los cuales sin ellos no hubiéramos podido hacer dicho proyecto. En principio, pues agradecer acá, bueno, al doctor Abraham Medina Obando, el cual fue la cabeza del proyecto, el cual pues nos orientó respecto a la experimentación y a la teoría para poder desarrollarlo. Al maestro en ciencias Jonathan Martínez Gómez, el cual pues fue el que manufacturó y fue el que diseñó casi, bueno, todo lo que es el experimento. También el maestro Ronier y el ingeniero Diego. También como agradecimiento también al doctor Abel, el cual pues también aportó muchas ideas respecto a la teoría y a la experimentación. ¿Puede cambiarle, por favor? Bueno, entonces, ¿qué es el petróleo pesado y extrapesado? Bueno, a diferencia del petróleo convencional, el petróleo pesado y extrapesado es aquel que contiene, es mucho más denso y mucho más viscoso que el petróleo convencional. Se clasifica según sus grados AP, que es un acrónimo del American Petroleum Institute, el cual nos va a decir que siempre que nosotros tengamos un grado AP de entre 10 a 21 grados, va a ser pesado, y extra pesado va a ser menores que AP, que 10 APs. Este, Vamos a ver también que la viscosidad es alta. Por ejemplo, la viscosidad siempre ronda entre 1200 a 10,000 CPs y viscosidad, el cual es mucho más viscoso que pues, el agua, ¿no? Y además mucho más pesado en estos tipos de petróleos. ¿Puede cambiarle, por favor? Sí. Bueno, ¿por qué la importancia de estudiar dicho petróleo, este tipo de petróleo? Pues porque el 70% de las reservas a nivel mundial de petróleo son pesados y extrapesados. Como se puede ver aquí en la gráfica, el petróleo convencional es el cual que nosotros estamos utilizando hoy en día, es el 30%, el cual, como sabemos, pues aquí hay un desabasto, empieza a haber un desabasto de petróleo por nuestras excesivos extracción de manera indebida, hace que nosotros veamos que hay otra alternativa para poder, para poder recuperar dicho estabilidad dentro del petróleo respecto a los precios, respecto a nuestra forma de vida actual, ¿no? Sin embargo, ¿puede cambiarle tantito al otro, por favor? Sin embargo, lo que podemos nosotros ver es que no solamente el petróleo pesado, según sus propiedades físicas, es difícil de extraer, sino también es muy caro de extraer. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas tecnológicas necesarias para poderlo hacer. Sin embargo, como aquí en esta tabla muestro, este, muestro aquí los principales países los que tienen dicha reserva. Y como podemos ver aquí, pues Canadá es el principal país que tiene dicho recurso. Entonces, Canadá, vamos a ver en esta plática, Canadá es el principal aportador, tanto la teoría como la tecnología para poder extraerlo. Venezuela es otro país, como nosotros sabemos, como todo el mundo sabe, Venezuela es un país súper petrolero, no solamente petróleo convencional, sino también pesado y extra pesado. Y aquí, como se puede ver, y como gran sorpresa, México es el tercer país, el cual que tiene este tipo de reservas. Mucho más grande es su reserva que Estados Unidos, Brasil, Colombia, y hasta se puede ver aquí hasta Kuwait, ¿no? Kuwait, pues uno de los países que estuvo ahí dentro de de las guerras, ¿no? La guerra del Golfo. Se puede ver aquí en México que tiene mucho más,
reservas dentro del petróleo extra pesado y extra pesado, lo que hace que México vea como una alternativa para poder, para poder seguir siendo, bueno, para poder seguir produciendo dicho petróleo, mejorar las técnicas de poder extraerlo, ¿no? ¿Puede cambiarlo, por favor? Como se puede ver aquí, ¿por qué es que es necesario? Van a decir, es que necesitamos energías renovables, México también tiene muchos recursos de energías renovables, claro que sí, tiene muchos recursos en energías renovables, sin embargo, aún hoy en día las energías renovables representan solamente el 10% de nuestro consumo, lo que hace que si nosotros terminamos con este 33%, que es el petróleo convencional, lo que va a pasar es que vamos a tener un desabasto de energía, lo cual va a resultar en un desastre económico y muchas cosas más, ¿no? Entonces, para poder solucionar dicho hueco que va a salir, que va a quedar aquí, en este 33%, necesitamos sustituirlo con dicha explotación del dicho recurso que estaba diciendo, ¿no? Petróleo pesado y extra pesado. ¿Puede cambiarle, por favor? Bueno, entonces, aquí como se puede ver, pues, una de las, se puede ver aquí en México, en esta gráfica, como solamente, no, la siguiente, por favor, aquí, las energías limpias y renovables representan muy poco dentro de nuestro consumo diario. Sí, está bien, por favor. No, anterior. Muy bien. Nuestro consumo diario. Entonces, las energías, las energías limpias pues, representan un pequeño porcentaje de nuestro consumo, como estaba mostrando, pero eso era a nivel mundial. Aquí estamos viendo en nivel México, ¿no? En la región. Vemos que las fósiles pues siguen siendo algo súper significativo en este tipo de, de momento, ¿no? O sea, necesitamos las energías fósiles sí o sí. ¿Puede cambiarle, por favor? Entonces, bueno, tenemos ese reto, el cual es la extracción de dicho producto, ¿no? Del petróleo pesado y extrapesado. Entonces, vamos a ver un método el cual ha sido el más eficiente, no solamente energéticamente, económicamente, sino también ambientalmente para poder extraer dicho producto. ¿Puedo cambiarlo, por favor? Bueno, primero antes de eso, les voy a presentar aquí, bueno, al doctor Roger Buckler, el cual fue el que ideó dicho proceso que se llama SACDI. Ahorita vamos a mostrar qué significa SACDI, cuál es el acrónimo de SACDI. Sin embargo, aquí, ¿por qué muestro al doctor Robert Buckler? Porque fue el primero que ideó este proceso de extracción de manera térmica. Lo que hace básicamente es que inyecta, en este caso vamos a ver que es vapor de agua, para que al yacimiento del petróleo, para que baje su viscosidad y pueda fluir a partir de otra tubería. Dicen muchos por ahí en Canadá, los que sabemos, bueno, los que saben de petróleo en Canadá, que si no hubiera sido por Roger Buckler, pues Canadá ahorita no fuera pues una potencia. ¿Por qué? Porque como vimos en las gráficas pasadas, en las tablas pasadas, Canadá es uno de los grandes países que tiene reservas de petróleo, pues no solamente las tiene, sino que también tiene condiciones geológicas favorables para poderlas extraer. ¿Puede cambiarla, por favor? Adelante. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el SACDI? Lo que significa este acrónimo significa la segregación gravitacional asistida por vapor en español. ¿Qué significa eso? Tenemos dos tuberías, de manera horizontal, el cual vamos a inyectar vapor de agua en una de las tuberías. Entonces, cuando estemos inyectando el vapor de agua, lo que va a pasar es que va a empezar de manera radial en las tuberías, va a empezar a salir el vapor.
el vapor de agua. Entonces, en ese yacimiento, pues va a estar el petróleo. Lo que va a pasar es que va a bajar su viscosidad y va a empezar a drenar en la tubería de abajo, en la de petróleo. Entonces empieza a drenar con una emulsión de agua, porque en eso, cuando llega a cierto límite, se va a condensar, entonces va a caer en la tubería de abajo petróleo con agua y la vamos a extraer. Y así vamos a obtener el petróleo pesado. En esta parte que dice roca cubierta, arena y lutita, aquí mostramos de manera transversal cómo es esta evolución. Esto que parece como una donita, o más bien como una campana, le llamamos campana de Butler, porque Butler fue el primero el cual teorizó que existía eso y además demostró. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos aquí en el punto rojo el vapor inyectado, la tubería de inyección, va a empezar a salir de manera radial, va a bajar su viscosidad y va a drenar en la tubería de abajo. ¿Ok? Entonces aquí vemos como un zoom de dicho proceso. ¿Sí? Entonces vemos cómo la cámara de vapor empieza a evolucionar y empieza a drenar la emulsión agua, petróleo, y va a empezar a recolectarse en el tubería de abajo hasta que llegue a la superficie. ¿Puede cambiarlo, por favor? Sí, un momento. Sí. Sí. Ya. Ok. Entonces aquí vemos un poco más a detalle el proceso de la cámara de vapor, que es muy importante. Empieza a salir vapor, el vapor fluye hacia la interfase y se condensa, ¿sale? Se empieza a condensar, pero en esta parte ya empieza a condensarse, ya bajó su viscosidad del petróleo. Entonces ya la viscosidad del petróleo y el agua son similares y empieza a drenar, ¿sí? Entonces empieza a drenar el agua y el petróleo hasta que llegue al tubo de abajo, como yo había mostrado. Aquí vemos los tres procesos: etapa de inyección de vapor, cómo empieza a evolucionar dicha cámara y cómo empieza a recolectar el petróleo. Bueno, esto lo puse mucho énfasis en esto porque es muy importante a la hora de nuestras mediciones actuales y nuestro nuevo método que estamos y que se planteó. ¿Puede cambiarlo, por favor? Bueno, yacimientos importantes en el mundo, pues como les decía, ya que hablamos que es el petróleo extrapesado, cuál es el método de extracción que se utiliza para poderlo extraer, vemos aquí los principales yacimientos del mundo. Ya sabemos que Canadá y Venezuela, ¿no? Pero ¿cuáles son? Pues en Venezuela es el que tiene en en Orícono, tenemos, en la cuenca, perdón, aquí falta, de Orícono tenemos la mayor reserva de petróleo pesado y extrapesado. En Athabasca, en Canadá, el campo de Hamaca en Venezuela, Petruzuela en Venezuela, el campo de Cold Lake en Canadá. Aquí podemos que solamente pues en esos dos países tenemos la gran mayoría de nuestros recursos, ¿no? Vamos a cambiarle, por favor. Pero bueno, en México, ¿qué pasa, no? Pues en México también tenemos yacimientos importantes, los cuales pues se han dejado un poco de lado por las cuestiones económicas de poder extraer dicho recurso, pero sin embargo ya se sabe que ahí existe, ¿no? Ahí existe dicho recurso. Por ejemplo, el nombre es Chicontepec, que está en Tamaulipas, entre Tamaulipas y Veracruz. Tenemos el Kulong Zapa, que está en Campeche, entre Tabasco y Campeche. Jamap de Tabasco y Yashi en Tabasco también tenemos. Estos son los cuatro principales yacimientos que se han encontrado en nuestra región. Voy a cambiarlo, por favor. ¿Puedo cambiarlo, por favor? ¿Ya lo cambié? Ah, perdón. Es que se tardó un poco. Tarda un poquito. Sí, clasificación de petróleo en México. Bueno, pues, como podemos saber, pues, depende también de
cómo es que se forma el petróleo extrapesado y pesado, cómo es que vamos a clasificarlo dentro de este tipo de petróleo. En México, pues depende también su geología y cómo se formó. Por eso es que se clasifica en tres aquí en México, aunque siguen siendo pesado y extrapesado, se clasifica en tres. Los tres son los siguientes: Olmeca, Istmo y Maya. ¿Sale? Bueno, aquí podemos ver cuánto se ha recuperado a lo largo de los años, ¿ok? En miles de barriles, ¿ok? Diarios de petróleo. Pues podemos ver aquí que tanto como Maya y el Maya es el que tiene más, es el que se ha recolectado más. Y podemos ver que pues sí estamos haciendo algo, ¿no? Estamos intentando recuperarlo. Sin embargo, como lo vamos a explicar un poquito adelante, es un poco ineficiente y a veces gastamos más en intentar recuperarlo que lo que realmente nos da de manera económica, ¿sí? Entonces también aquí muestro, aquí del gobierno, imagen del gobierno, que más del 50% de nuestro recurso aquí en México es dicho, dicho petróleo, ¿no? Tanto como el mecanismo maya. ¿Puede cambiarle, por favor? Sí, a ver. Ya. Sí. Ok. Bueno, entonces, ya que mostré qué es el SACDI, qué es el petróleo extrapesado, cómo son las influencias y por qué se necesita extraer, tanto de manera mundial como aquí en México, vamos a empezar a platicar del método que se ideó para poder mejorarlo. ¿Por qué mejorarlo? Van a decir, bueno, es que ¿por qué vamos a mejorarlo? Porque básicamente Butler lo que hizo, es decir, si yo inyecto vapor de agua, entre más inyecte, voy a sacar más petróleo, ¿no? Y uno puede decir, bueno, sí, ¿por qué? Porque si entre más inyecto, pues se va a bajar la viscosidad más y nuestro yacimiento pues va a cubrir más el vapor y va a bajar más y vamos a extraer más petróleo, ¿no? Sin embargo, como nosotros sabemos, eso no pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber una inyección, un flujo o másico ideal, ¿no? O óptimo, más bien óptimo, para poder nosotros recuperar de manera porcentual entre el gasto metido o el vapor de agua metido y el petróleo recuperado, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que no hizo Butler. Butler, pues como les decía, pues solamente metió. Dijo, bueno, pues recupero. Sin embargo, eso pasa en Canadá, porque en Canadá, como les estaba diciendo, no solamente tiene grandes yacimientos, sino también tiene una geología súper privilegiada, que básicamente, pues lo que le inyectas lo sacas, ¿no? Sin embargo, pues se gasta mucho dinero en hacer el vapor de agua. Hacer vapor de agua es muy caro, gastas mucho dinero y el porcentaje de ganancia, aunque sí es como un 10%, no es el que se necesita, no es como el que necesitaríamos hacer para que fuera óptimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es IDEO? Pues un nuevo método, el cual vamos a empezar con ideas básicas de la mecánica de fluidos para poder nosotros encontrar cómo es la evolución de la temperatura dentro de la cámara de vapor. ¿Ok? Entonces empezamos, y por eso es que se llama ab initio. Ab initio básicamente significa como principios generales, principios básicos. ¿Ok? Entonces empezamos proponiendo pues las tres ecuaciones básicas de la mecánica de fluidos. Como aquí tenemos no solamente es un fluido, sino está dentro de un medio poroso, la ecuación de Navier-Stokes, pues vamos a cambiarla con la de Darcy, y también la ecuación de energía vamos a adaptarla a parámetros que tengan que ver con un medio poroso. Aquí la ecuación 2.1, pues, es la ecuación de continuidad que nosotros sabemos. Después de proponer un flujo, meter parámetros, encontramos la evolución de esta ecuación que representa la evolución de la temperatura dentro de la cámara de vapor. Sin embargo, aquí todavía
afectan los parámetros tanto de la cámara de vapor, del yacimiento y todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hicimos nosotros es hacer, representar dicha ecuación 2.4 en forma adimensional, en números adimensionales, ¿ok? Para que no nos interese de alguna manera los rangos y las dimensiones del yacimiento, ¿ok? Entonces, encontramos dicha ecuación y estos son los números adimensionales. Esta epsilon significa, es el radio de la tubería de inyección. Esta T sub I es la temperatura de inyección, ¿ok? T sub B es la temperatura de cuando se hace vapor, de cuando se condensa, ¿ok? Y T sub R es la del reservorio, o sea, la temperatura del yacimiento, ¿ok? ¿Podemos cambiarle, por favor? Bueno, una vez que nosotros ya tenemos esta ecuación con números adimensionales, lo que vamos a hacer ahora es modelarla. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Podemos cambiarle tantito, por favor? ¿Podemos cambiarle tantito, por favor? Bueno. ¿Podemos cambiarle? Perdón, sí. Está pasando aquí. A ver. Un momento, a ver, déjame. Ahorita, espera, sí. Sí, ya está. Sí. Ok. Lo que vamos a hacer es modelarlo de manera computacional y aquí encontramos dos gráficas, dos, este, formas de modelarlo. Uno será las líneas de corriente mostrando estos parámetros, estos números adimensionales, son a partir de las de valores ya encontrados en el yacimiento Athabasca, que está en Canadá, como les mostraba, ¿sale? Entonces vemos que aquí en las líneas de corriente se genera este patrón, ¿sale? Y esas son las isotermas. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es decir, bueno, ok, si ya tenemos el modelo teórico, el modelo numérico que tenemos aquí, ¿por qué no pasaría eso en lo experimental y después en el yacimiento, verdad? ¿Por qué decir, bueno, por qué esto? Porque es lo más eficiente termodinámicamente para poder nosotros transferir el calor en toda nuestra cámara de vapor, en todo nuestro yacimiento, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos saber qué realmente pasa esto, tanto en A como en B. ¿Podemos cambiarle, por favor? Un momento, permítame, a ver. Sí. Ya. Sí. Ok, bueno, primero voy a enseñarles cómo se hizo el diseño de la cámara de vapor, o en este caso, la probeta. La probeta es el contenedor donde va a tener todo el medio granular y va a tener el petróleo y va a tener ahí todo ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces se hicieron dos muestras en este primer paso de nuestra investigación. Una celda elíptica horizontal y otra vertical, ¿ok? Entonces vamos a hacer pruebas en este primer parte de nuestro proyecto, vamos a hacer pruebas en manera horizontal. Y una cosa que va a ser, que por qué es que nosotros escogimos estas dos geometrías y también tenemos un poco de resultados con circulares y en el futuro vamos a tener con triangulares, es porque la cámara de vapor adquiere la forma del reservorio, de la probeta. En este caso, cuando estemos ya en el yacimiento, va a obtener la forma del yacimiento, ¿ok? ¿Puede cambiarle, por favor? Sí, a ver. Sí, ya. Sí. Ok, conjunto experimental. Lo que hicimos nosotros es poner 3 placas de hierro. En estas placas de hierro hicimos aquí la elipse, ¿ok? La rellenamos con esferas de vidrio de 6 milímetros y lo tapamos
con vidrios balísticos de media pulgada. ¿Para qué balísticos? Para cuando estemos metiendo el vapor, no se fracturan tan rápido. ¿Ok? Y resistan también el choque térmico y eso. ¿Podemos cambiarlo, por favor? Bueno, ¿cómo se inyectó el vapor? Simulamos la tubería con una boquilla, la cual en estos puntos que vemos aquí, se va a soltar el vapor de manera radial para poder simular, como les decía, la tubería en ellas cuando metemos en el yacimiento real. Aquí están las esferas de vidrio. ¿Y cómo va a ser el vapor de agua? El vapor de agua va a ser de agua desmineralizada. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando estemos calentándolo, los minerales, si no fueran desmineralizadas, los minerales se quedarían dentro de la caldera y eso hiciera que se oxidara. Y no creemos que se oxide la caldera. Y eso también pasa tanto en lo experimental como hicimos ahorita, como en el yacimiento. ¿Podemos cambiarlo, por favor? Ok. Entonces, aquí es el arreglo experimental. Aquí es la caldera. La caldera, enfrente de la probeta, pusimos una cámara térmica, la cual va a registrar toda la evolución de nuestra cámara de vapor, ¿okay? de las isotermas dentro de nuestra probeta. ¿Okay? Vamos a cambiarle, por favor. Inyección de vapor en cámaras inicialmente aceleradas de aire. Vamos a cambiarle, por favor. Bueno, entonces, inyectamos el vapor en nuestras probetas que que inicialmente está el medio granular, está el medio poroso, y y tienen dentro de la separación entre el medio poroso, entre las esferas, es aire, por eso es que tienen dentro aire. En este caso, primero vamos a hacer ese experimento y después vamos a meterles petróleo, como si fuera un yacimiento normal. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hicimos es inyectarlo, medimos el gasto másico inyectando el vapor y calculando la masa entre el tiempo. Y así calculamos el gasto másico para cada uno de nuestras aberturas dentro de nuestra caldera. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Ok, también aquí está la configuración vertical. Aquí se pueden ver que está roto algunas partes porque llegaba a ser la presión tan grande que lo que pasaba es que se tronaban los vidrios y en ocasiones eran tan grande la presión y la temperatura que lo que hacía era que explotaba. Sin embargo, sí llegamos a tener muchos resultados, pero aquí les mostraba nada más para que vieran que sí, es un poco difícil de encontrar un valor el cual no se rompan los vidrios y aún así tengamos resultados. ¿Puedes cambiarlo, por favor? Bueno, aquí, como nuestra caldera no llegaba a valores, gastos menores, llegaba hasta un cierto punto y necesitábamos gastos menores para encontrar más resultados, quisimos hacer una adaptación, el cual antes de llegar a la boquilla sacaba más, sacaba vapor y así quitábamos masa y llega flujo másico menor. Entonces encontramos, bueno, pusimos 4 y así y encontramos gastos menores. ¿Puedo bajarlo, por favor? Bueno, los resultados experimentales, aquí empiezan lo interesante. ¿Puede bajarlo, por favor? Bueno, encontramos aquí es una convención que nosotros utilizamos según la perilla porque no tenían como, la caldera no tenía un registro de presión y cambio dentro de la perilla. Sin embargo, nosotros hicimos esta convención marcándola, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos del 0 quinto, sí, sé que es 0, pero aquí es como el nivel más bajo, ¿ok? Del 0 quintos hasta el 2 quintos fueron la caldera de manera normal. ¿Por qué pusimos 1, 2, 3 y 4 brazos? Porque son la, la, lo que les mostré hace rato, que era cómo quitábamos masa a la hora de inyectar. ¿Ok? Aquí les muestro como el gasto másico inyectado, la masa inyectada y la recuperación. Y la eficiencia. La eficiencia va a ser el cociente entre la recuperación, la masa de recuperación y la masa inyectada. ¿Ok? Y aquí podemos ver, ¿ok? Podemos ver que el 0 quintos, o sea que en el punto más bajo tenemos una eficiencia, se puede decir, bueno, que es buena, ¿no? Es porque 0.85, o sea, la eficiencia óptima sería 1, ¿verdad? Sin embargo, aquí podemos ver hasta en 0 y un poquito más abajo, vemos que es 0.8, ¿ok? Entonces, la eficiencia también ahí es muy buena. Sin embargo, aquí en 2 quintos, que es donde inyectamos más, aunque la masa es mayor y recuperamos más, la eficiencia es mucho menor, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega el vapor, hasta llega bastante vapor, pero no llega a condensarse. Entonces el vapor sale de una de las tuberías, o sea, no llega a condensarse y hacer que se baje el petróleo, que se baje la viscosidad. Entonces, ¿qué hace eso? Que recuperamos mucho menos. ¿Ok? En este caso, como no tenemos petróleo, lo que hace es que nos cansa a condensarse totalmente y hay mucha pérdida de vapor, lo que hace que tengamos mucha pérdida energética. ¿Ok? ¿Podemos bajarlo? ¿Podemos cambiarlo, por favor? Sí, a ver. Sí. Ok, aquí mostramos aquí las termografías de cada uno de nuestros cambios, ¿ok? De flujo de gasto másico, de gasto másico. Podemos ver aquí que, pues, como es el 0 quintos, que es el más bajo, cómo empieza a evolucionar con el tiempo, ¿ok? Más o menos pusimos 5 minutos para cada una y podemos ver cómo empieza a evolucionar y cómo obtiene la forma de de nuestro reservorio, de nuestra probeta. Se puede ver que es una elipse horizontal. Como vamos aumentando, también vemos que la parte blanca empieza a aumentar, ¿verdad? O sea que el calor ahí es mayor. Sin embargo, no podemos ver la, aquí en la recuperación, la eficiencia es menor, es mucho menor y solamente lo movimos un poco. ¿Ok? ¿Podemos bajarle, por favor? Ay, perdón, un momento. Sí. Sí. Aquí podemos ver lo mismo. En un quinto, ¿sí? Podemos ver que la parte blanca es mucho mayor. Sin embargo, aunque estamos metiéndole, perdón, aquí no va el cero, aunque estamos metiéndole mucha masa, la eficiencia es muy poca. Entonces, el vapor se está saliendo, ¿ok? No llega a condensarse. Y en este punto, en este 3 décimos, vemos que ni siquiera llega a tener una forma regular, adquiere toda la forma de la placa. Sin embargo, como se puede ver aquí, la eficiencia es mucho menor, ¿verdad? O sea, aunque inyectemos demasiado, recuperamos muy poco, que realmente es lo que tenemos que, que recuperar. ¿Podemos bajarle, por favor? Y es lo mismo que pasa aquí. Ese es el punto más alto y vemos que prácticamente no se recupera nada, ¿verdad? Prácticamente no se recupera nada de todo lo que nosotros inyectamos. O sea, la eficiencia de recuperación es muy, muy, muy poca. Lo que hace pensar que, como les decía, la premisa que decía Buckler, o sea, si yo inyecto más, pues voy a sacar más, ¿verdad? Pero pues se puede ver que no.
¿verdad? Y aquí en un brazo, que es cuando ya metimos la adaptación en nuestra boquilla para sacar masa, vemos cómo se ve. Aunque realmente sí, como les decía, la parte blanca es mucho menor, la recuperación es mayor, ¿verdad? Vamos a bajarle, por favor. En 2 brazos se puede ver lo mismo. Ya empieza a aumentar la recuperación, como pueden ver. En 3 brazos hay más o menos. Vamos a bajarle, por favor. Sí. Y en 4 brazos donde apenas se está inyectando vapor, podemos ver que también la recuperación es muy poca, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay una eficiencia óptima, ¿verdad? Un gasto másico óptimo entre la recuperación y la inyección. Vamos a bajarle, por favor. De forma elíptica, exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí solamente lo mostré. No hemos encontrado, bueno, más bien por cuestiones de técnicas dentro de nuestros vidrios, no hemos podido hacer los experimentos debidos para encontrar bien estas mediciones. Sin embargo, inyectamos aquí el mismo flujo que se supone que es el que tiene mayor recuperación y podemos ver que exactamente aquí en la placa de vertical, elipse vertical, también aquí lo interesante es que aquí también tiene la forma de recipiente, o sea, la otra era una elipse horizontal y aquí es vertical, lo cual es muy interesante. Podemos bajarle, por favor. Estos relevantes. Abajo, por favor. Por ejemplo, aquí lo que hicimos es exactamente lo mismo. Pusimos la cámara horizontal y la cámara vertical, o sea, la probeta horizontal y vertical, ¿sí? De nuestra elipse. Y vemos cómo va cambiando nuestra forma de nuestra cámara de vapor respecto al tiempo, ¿ok? Aquí hicimos una medición PIB, lo cual fue un poco inusual en medios porosos, pero lo que hicimos es básicamente lo mismo que PIB, pusimos una cámara y empieza a mojarse la parte nuestras esferas de vidrio y a partir del software PIB vimos cómo evoluciona. Y aquí vemos cómo evoluciona de manera óptica, como les decía, cómo empieza a evolucionar nuestra cámara de vapor poco a poco. ¿Ok? Vamos a cambiarle, por favor, con el tiempo. Ok, aquí de manera teórica, según nuestros resultados teóricos, nuestra ecuación, lo que se tendría, como le estaba pensando, tendríamos que tener un gasto másico óptimo respecto a nuestra recuperación y nuestro inyectado, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener un punto, el cual diríamos que es el eficiente, que es el que necesitamos, ¿verdad? Vamos a bajarle, por favor. Ok, entonces aquí muestro los resultados experimentales. Aquí vemos como la manera teórica, como la gráfica teórica que vimos en la diapositiva anterior, que hay un punto, ¿verdad? Hay un punto el cual sería el óptimo, el cual, como les decía, según nuestras termografías y nuestros resultados, exactamente es el 0.213, el cual es el de 0 quintos, como nuestra convención decía, ¿ok? Y aquí vemos, en la parte derecha, 2 pendientes. La primera pendiente, vemos los primeros flujos, los más grandes. Y después, de repente, llega el óptimo y vemos otra pendiente, ¿ok? El cual aquí nos dice que también hay un punto el cual nos va a decir cuánta masa recuperamos con respecto al inyectado. Entonces, este flujo másico óptimo es el interesante, es el que necesitamos y es el que necesitaríamos siempre para poder nosotros inyectar vapor y recuperar la emulsión de agua, petróleo. ¿Ok? Vamos a bajarle, por favor. Ahora sí, vamos a ponerle petróleo pesado a una cámara saturada de petróleo pesado.
Vamos a bajarle, por favor. Y aquí, pues, básicamente hicimos lo mismo, horizontal y vertical. Exactamente lo mismo. De nuevo, no pudimos hacer nuestras mediciones para tener esta gráfica por cuestiones de técnicas de los vidrios que, como decía, la persona que nos proveía los vidrios, ya no nos provee, entonces, y son un poco caros, entonces ya no podemos romperlos de manera tan descarada, ¿no? Entonces tenemos que tener un plan muy bien organizado, el cual, pues vamos poco a poco. Vamos a bajarlo, por favor. Y volvemos a inyectar ahí. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Inyectamos nuestro flujo másico óptimo y de nuevo obtiene la forma de nuestro recipiente en el horizontal y vertical. ¿Ok? Voy a bajarlo, por favor. ¿Conclusiones? Bajar, por favor. ¿Bajo? Sí. Conclusiones. Ok. Aquí podemos ver que no se cumple la idea de que entre más gasto másico inyectamos, mayor masa vamos a recuperar, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un gasto másico óptimo para poder encontrarlo, lo que hace que cuando nosotros empecemos a trabajar en en yacimientos, poder encontrar un beneficio mayor entre la producción de vapor de agua, inyectarlo y que nos genere mayor petróleo, ¿verdad? Lo que hace que no solamente económicamente sea mejor, sino también energéticamente. Y no solamente energéticamente, también ecológicamente, porque lo que pasa es cuando nosotros inyectamos demasiado vapor, mucho vapor, aunque no saque el petróleo deseado, muchas veces condensa ya a la larga, de muchos años, y se queda dentro del yacimiento, y que hace que el yacimiento a la larga ya no sirva. ¿Ok? Entonces hace que no solamente económicamente, sino también ecológicamente sea más rentable y más factible poder nosotros implementar dicho método mejorado del SACDI a nuestra, no solamente en el mundo, sino en México, para que en México podamos recolectar dicho producto y y poder algún día pues alcanzar una independencia energética con respecto a los demás países. En lo que sí es verdad, en lo que podemos tener mayores tecnologías para poder hacer energías renovables, porque en general ahorita estamos como más o menos como en pañales, ¿no? En nuestras energías renovables, pero yo creo que si tenemos esa brecha de que si podemos obtener petróleo pesado, tenemos unos años para poder mejorar dicho efectividad, ¿no? Entonces hace que Bockler, si no está mal, más bien, tercer punto, si Bockler no está mal, más bien no, no pensó los factores termodinámicos dentro del yacimiento. Solamente como cualquier petrolero lo que hizo es inyecta y saca y a partir de eso de que inyectes y saques, hacer nuestras ecuaciones de manera empírica, ¿no? Y es lo que pasa. Bueno, entonces, pues básicamente es la plática. Espero que haya sido interesante y ya. Bueno, pues gracias, Benjamín. Voy a dejar de compartir pantalla ahorita porque tengo que hacer unas cosas. Luego, si se requiere, la volvemos a presentar. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por la plática, ¿no? Aquí tengo una pregunta, pero bueno, antes de formularla, porque no es directamente relacionada, bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto petróleo pesado hay en México? Esa es una. Y luego, ¿qué diferencias hay entre el petróleo pesado y el petróleo ligero? Ok. Sí, los barriles que hay aquí en México, millones de barriles que hay aquí en México, básicamente, aquí como decía en la presentación, espérame, la presentación, espérame, son básicamente como, ay, no me acuerdo bien, pero lo puse en la presentación. No, déjame ver En ahorita. lo que busco, encuentro la diapositiva. La otra pregunta, ¿cuál era? Perdón.
¿En qué se diferencia el petróleo pesado del petróleo ligero? Ah, ok. El petróleo ligero y el petróleo extrapesado básicamente se diferencian en que el petróleo ligero es mucho menos denso, bueno, menos denso que el agua. Sí, es más viscoso, pero es mucho menos denso que el agua. Y el pesado y el extrapesado es mucho más denso que el agua, lo que hace que sea, pues que se hunda. Por ejemplo, un derrame, eso también tiene que ver con la ecología, ¿no? O sea, si tú tienes ya sabemos muchos que hay buques de petroleros que se hunden, ¿no? Entonces hacen un desastre ecológico. Pero de alguna manera es un poquito más sencillo, yo creo, quitarlo de la superficie que quitarlo del fondo del mar, ¿verdad? Si nosotros tenemos petróleo extrapesado y pesado y hacemos de nuevo ese hundimiento, pues es quitarlo debajo del mar, ¿no? Y eso sería mucho más peligroso. Es la diferencia entre petróleo pesado y extrapesado, la densidad y la viscosidad con el petróleo normal. Y respecto a su pregunta pasada, México tiene más o menos 1.037.000 millones de barriles. Petróleo pesado. Sí, de petróleo pesado. Bueno, está bien. Bueno, mira, aquí tengo un par de preguntas, te decía, ¿no? Una de ellas es de Ricardo Tejera Arévalo. Dice, una disculpa, mi pregunta no tiene que ver con el método que usted explicó, pero quisiera preguntarle, ¿qué opina acerca del método de extracción de fractura hidráulica o fracking? Ah, ok. Pues básicamente ese de fractura hidráulica o fracking. Bueno, yo no soy un experto en ese tema, sí lo he leído. Sí, lo que opino yo es que tiene algunas dificultades, tanto técnicas como ecológicas. No creo yo que sea deficiente, porque lo que hace eso es como canaliza el petróleo, baja la viscosidad, también es un método poco térmico, baja la viscosidad, pero lo que hace es hacer la fractura y va y canaliza el petróleo, ¿no? Lo que yo creo que es, básicamente, de grosso modo, es eso. Lo que yo creo es que tiene ahí algunas inconveniencias ecológicas. La verdad es que no creo que sea tan eficiente. Eh, lo utilizan mucho las personas o en empresas por cuestiones de que sale más barato a veces, pero no creo que sea factible a mi manera de ver las cosas. Bien. Bueno, mira, hay otra pregunta de Sergio Hernández Zapata. ¿Estos métodos de extracción de petróleo ya se están utilizando en yacimientos o solamente se han probado en el laboratorio? Ah, es una buena pregunta. De hecho, aquí en México hay hay varios, bueno, dentro de las más importantes, una que se llama Samaria, es en Tabasco. Ahí lo que hacen es inyectar agua caliente porque supone que tendrían que inyectar vapor de agua, pero como les decía, hacer vapor de agua con una calidad muy buena es muy caro. Entonces lo que hacen es inyectar agua caliente. Lo que hace es que no sea energéticamente bien porque el calor latente es mucho más bajo. Entonces no llega a hacer la viscosidad, no llega a bajar tanto la viscosidad. Es lo único que yo tengo entendido que se hace aquí en México. En Alberta, Canadá, sí se hace SACD así de esa manera, con vapor de agua, porque ahí es mucho más fácil porque los yacimientos son un poquito más someros que los de aquí, entonces no llega, o sea, si meten vapor, no llega a condensarse a vapor de agua, o sea, sí llega al vapor totalmente. Entonces solamente yo tengo datos de aquí en Samaria, en Tabasco, que es vapor de agua, y en Alberta, Canadá. Básicamente lo demás es más o menos experimental. Mira, no veo más preguntas. Creo que con esas ya se pues, acabaron, ¿no? Bueno, siempre hay un desfase entre que nosotros las vemos y cuando las formulan, ¿no? Hay una diferencia, digamos, de la transmisión como de medio minuto a un minuto, pero no veo más. Entonces, si no, pues lo que nos resta es agradecerte la presentación, estuvo interesante. Y a los, bueno, diría internautas, ayer me dijeron que había que decirlo de esta manera,
para los espectadores, ¿no? Pues les comentamos que va a haber todavía una plática que va a ser el miércoles de la próxima semana, que va a ser del doctor Pablo de la Mora, y con eso acabamos el ciclo de este semestre. Entonces, bueno, le agradecemos a todo el mundo su asistencia, y a Benjamín también le agradecemos nuevamente. No sé si quieras decir algunas palabras ya para despedirte. No, nada más muchas gracias y disculpen por la tardanza. Y, no, pues, muchas gracias de nuevo.